Muy bien, buenas noches. En este caso tenemos el curso de geometría para secundaria y vamos a ver el día de hoy el tema de lo que es ángulos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar siempre con ángulos. Ángulos es similar a segmentos, siempre cumplen las mismas propiedades, solamente que aquí hay que tener unas especificaciones. El ángulo se representa siempre por dos semirrayos, así, o sea, por dos rayos, disculpen, por dos semirrectas, disculpen, por dos semirrectas unidas mediante un mismo origen. Y la separación entre estas dos semirrectas, o estos dos rayos, se le conoce como ángulo. El ángulo tiene tres elementos. Va a ser determinado por los rayos y el origen. De esa manera, aquí tenemos el símbolo alfa, que es una letra griega, la cual vamos a usar para definir la medida del ángulo. Se lee medida del ángulo AOB es igual al valor que me dé alfa. Alfa puede ser un número real cualquiera. Muy bien, alfa puede ser 40, 50, 90, 180, 270, etc. En realidad los ángulos tienen un límite, pero eso lo vamos a ver a continuación. Primero, la clasificación. Tenemos varios tipos de ángulos. El principal, los ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos, los iniciales, vamos a decir, los que empiezan a aumentar la medida del ángulo. Son aquellos ángulos que son menores de 90 grados. Grados es la medida que se usa para poder medir los ángulos. Grados, en Latinoamérica usamos los grados sexagesimales, ¿no? Entonces, estos ángulos deben ser menores a 90. Si un ángulo mide 88, es un ángulo agudo. Un ángulo que mida 70 es un ángulo agudo. Pero un ángulo que mida, por ejemplo, 120 ya no es agudo porque ya pasó 90. Eso quiero que entiendan. Siguiendo con esta línea, tenemos el ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo donde el alfa vale 90 grados, exacto, ni más ni menos, vale 90 grados. ¿Cómo se representa un ángulo recto? Los ángulos rectos se representan con este símbolo, un pequeño rectángulo oscurecido que me indica que ese ángulo mide 90 grados. Bien, siguiendo con esta clasificación tenemos al ángulo obtuso. Es aquel ángulo que ya pasó de 90, pero que no llega a 180. O sea, debe ser mayor que 90 y debe ser menor que 180. ¿No? Como por ejemplo, un ángulo obtuso puede ser el 100, el 120, el 156, el 179. 182 no puede ser obtuso porque ya se pasó de 180. No puede pasar de 180 para que sea obtuso. Por ejemplo, el 95 es un ángulo obtuso porque es mayor de 90 y no llega a 180. Pasamos a otro ángulo que sería el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Es un ángulo en la mitad, se le conoce también como la mitad de una vuelta, ¿sí? ¿Por qué la mitad de una vuelta? Porque a eso vamos. Justo tenemos el último ángulo que es el ángulo de una vuelta, que si la mitad de una vuelta es 180, el ángulo de una vuelta mide 360 grados. Es el ángulo total de giro, de una circunferencia, 360 grados. De ahí, en geometría no se puede obtener ángulos mayores. Esas son todas las clasificaciones de los ángulos en geometría. Ahora vamos a practicar un poco lo que son los problemas de los ángulos. En este caso me piden hallar el x. Como me doy cuenta, acá hay en total 4 ángulos que están en función del x. Sin embargo, estos 4 ángulos están formando lo que parece aquí un cuadrado. Recordemos que el ángulo recto se representa por un cuadrado o un rectángulo oscuro. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que estos 4 ángulos suman el ángulo recto. Entonces, 2x sumado con x más 10, sumado con 3x menos 30, más 2x menos 10, me tiene que dar el ángulo recto que mide 90 grados. Yo puedo trabajar de esa manera. Acá 2x más 3x más 2x. A ver, 3x, 6x. Acá tendríamos 8x en total. Acá más 10 y este menos 10 yo los puedo eliminar. Y solamente te quedaría este menos 30, lo ponemos por acá. Y eso es igual a 90. El menos 30 pasa a sumar al 90, quedaría 120. El 8 pasa a dividir al 120, 120 entre 8, x valdría 15 grados. ¿No? O sea, una ecuación sencilla para poder manejar los signos. En este caso, ahora ya hablamos de un ángulo recto. Sí, hay varios ángulos, entre ellos hay un ángulo recto, pero estos ángulos forman todo esto. Y todo esto es una recta. Y cada vez que tú tengas una recta en ángulos, esa recta mide la mitad de una vuelta, o sea, 180 grados. O sea, estos 1, 2, 3, 4 ángulos deben sumar 180 grados para que se forme la recta que se conoce como ángulo llano.
Entonces, 45 grados le voy a sumar este ángulo recto que sabemos que vale 90, entonces ponemos 90, más teta más 20, más 4 teta, y eso me tiene que dar 180 grados. Bien, ahora sumamos los números, 45 más 90 más 20, acá tengo 135 más 20, 155 grados. Teta más 4 teta es 5 veces teta y eso va a ser igual a 180 grados. 155 pasa a restar, quedaría 5 teta igual a 180 menos 155, eso nos da 25. El 5 pasa a dividir al 25, 25 dividido entre 5 me da teta igual a 5 grados hexagesimales. Para terminar ya esta parte de los ejemplos, vamos a hacer estos que faltan. En el siguiente problema nos dicen hallar el valor de alfa. Nos damos cuenta que los ángulos están rodeando un mismo punto, que es el que está acá. Este punto está que rodean los ángulos. Y como lo están rodeando sin ningún tipo de falta o vacío, este ángulo total va a ser un ángulo de una vuelta. Y un ángulo de una vuelta es 360 grados. Entonces todos estos ángulos, 1, 2, 3, 4, 5 ángulos van a sumarme 360. Empezamos. 2 alfa más 60 lo voy a sumar con 70 grados, con 5 alfa menos 20, con 3 alfa y con este rectángulo que ya sabemos que es un ángulo de 90 grados y eso me va a dar 360 grados, ¿no? Entonces, acá vamos a sumar las alfa, ¿no? Acá tengo un alfa, calculo acá voy otra y acá hay una más, ¿no? 2 alfa más 5 alfa es 7 alfa, más 3 alfa es 10 veces alfa. Ahora los números. Tengo acá 60, 70, 20, menos 20 y 90. Entonces vamos a sumar considerando los signos. 60 más 70 es 130, menos 20 es 110 y más 90 es 200. Y eso va a ser igual a 360 grados. El 200 pasa a restar, 10 alfa vale el menos L es 160, el 10 pasa a dividir, alfa vale 16 grados, ¿no? De una manera muy sencilla. Y para terminar, aquí es un problema que usa otro término, el término bisectriz. Dice, si el rayo OM es bisectriz, o sea, este OM es bisectriz del ángulo AOB, o sea, del AOB de este ángulo, OM es bisectriz. Acá no se nota bien, pero este es un 2x más 1. Bien. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es un rayo que corta a un ángulo en dos partes iguales, es igual que el punto medio. Entonces, al ser esta una bisectriz, este ángulo y este ángulo que está acá vacío deben ser iguales. Entonces, si él es 2x más 1, él también debe ser 2x más 1. Como esta es una recta, un ángulo llano, todo suma 180. Entonces, sumo 2x más 1, más otro 2x más 1, más un 138, y eso me tiene que dar 180 grados. 2x y 2x me da 4x. Sumo. 1 más 1, 2, más 138 es 140. Y eso es igual a 180 grados. 140 pasa a restar, 4x vale, restamos sale 40. El 4 pasa a dividir, 40 entre 4 me da una respuesta de 10 grados.